Bien, muy buenas tardes, buenas noches, en este horario que estamos grabándolo. Eh, Nosotros estamos estudiando la Biblia, en esta oportunidad lo estamos haciendo en 2 años, y en esta semana hemos estado con el libro de Jonás. El libro de Jonás que contiene 4 capítulos, un hermoso libro porque eh, da una gran referencia, o mejor dicho, lo digo bien ahí, el Señor Jesús es la única señal, ¿sí?, que le da a aquellos eh, fariseos, los escribas, respecto al Antiguo Testamento. Tantas señales que le pedían y él dice, hay una señal que está en el profeta Jonás. Para aquellos que conocen la historia, entonces es una hermosa historia que por ahí en algún título aparece como Jonás el pródigo, ¿sí?, Jonás el desobediente, y también muchas veces lo entendemos cuando Dios nos manda a hacer algo. Uno puede ir por voluntad propia o puede ir por medio de un pez. Alguna dice por medio de una ballena, ¿sí?, por medio de un pez, ¿sí?, cual sea el vehículo. Uno elige por voluntad propia, ¿sí? Entonces, ese es el libro que vamos a estudiar en esta oportunidad. Así que Aldo, muchísimas gracias. Ahora todo oído son. Ahí Alberto, Bueno, tío, bienvenido. bueno, gracias por esta oportunidad. Bueno, hoy vamos a estudiar, como decía Pablo, estudiar no, sino darle un repaso y ver lo que Dios habla a través del libro de Jonás. Jonás son 4 capítulos, pero no por ser 4 capítulos es menos importante, porque así que también, como decía Pablo, no tiene muchísimo. La verdad que cuando yo estuve buscando, mirando, tiene mucho, mucho para poder aprovechar, para poder exprimir, ¿no?, la palabra. Eh, Ahí en el capítulo 1 de Jonás dice, en el versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, eh, el padre de Jonás, su nombre Amitai, que significa verás, significa Dios es verdad y significa verdad. Deriva de la palabra hebrea Emet. Eso quiere decir el nombre del padre de Jonás. Él nació en el Gad de Efer, en el reino de Israel. Acordémonos que el reino en este tiempo estaba dividido, el reino del norte con las 10 tribus y el reino del sur con las 2 tribus, que serían Judá y Benjamín. Él pertenecía a esa parte del reino del norte, o sea, el reino de Israel. En la región donde él nació es Zabulón en Galilea, lo que sería después cuando Jesús estuvo, Zabulón de Galilea, que está o sea, al norte de lo que sería Jerusalén, que está muy, muy cerca de Nazaret. Eso lo podemos ver en Juan 7:52, que, o sea, hay una referencia ahí cuando eh, Herodes consultó a dónde había de nacer el rey. Y ellos dijeron que no había, en esa región no había nacido nadie y menos un profeta. Así que por ahí, Pablo, si vos me puedes leer Juan 7:52. Juan 7:52. Bien. Sí, Juan 7:52, ahí nos da un... Lo tenía abierto en Jonás, por eso es que ahí me estoy demorando. Ah, está bien. Sí, yo... Bien. Bien, último versículo del capítulo 7. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. O sea, ahí los escribas y los fariseos tuvieron una pequeña equivocación, porque eso fue en el momento que estaba Jesucristo, y ellos en realidad no supieron responder. Y, y no, digamos, no lo tenían muy en claro, y ahí había nacido Jonás, justamente en Galilea. Eso fue en el año, en el siglo 9 antes de Cristo, o sea, 900 años antes de Jesucristo,
que nació y él falleció en más o menos en el siglo 8 antes de Cristo. Eh, por lo que estuve mirando, probablemente él murió en Nínive. Él falleció ahí en Nínive y bueno, según también dicen, está su tumba, pero bueno, no hubo ningún descubrimiento arqueológico que lo aprobara, pero sí dice que estuvo, o sea, está enterrado en un lugar ahí en lo que era Nínive. El nombre de Jonás quiere decir paloma. Su ministerio abarcó del 786 al 746 a.C. Y Oseas y Amós fueron los contemporáneos del profeta Jonás. Ahí se puede establecer, ¿no?, el tiempo de que él estuvo profetizando, porque dice que en el reino de Jeroboam II, él le entregó una profecía a este rey. Eso está en Segunda de Reyes 14, 23 al 26. O sea, capítulo 14, versículos 23 al 26. Acá lo voy a buscar. Si por ahí alguno lo tiene también, si lo puede compartir. Sí. Segunda de Reyes, capítulo 14, 14, versículos 23 al 26. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. A ver. Versículo 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Porque Jehová Ahí dijo, ya hasta ahí. claro, hasta ahí. Ahí ya lo tenemos identificado en el lugar donde él nació. O sea, no solamente en el libro de Jonás nos orienta, ¿no?, en el lugar donde él nació y en el tiempo que él nació, sino también a través de esta profecía que está escrita. Él también nos dice de dónde había nacido y bueno, en ese tiempo primeramente estuvo profetizando en Jerusalén, en Israel, perdón. Ahora, la característica de este profeta, que fue el primer profeta que Dios envió fuera, o de Israel o de Judá, a profetizar a una ciudad que en ese tiempo no eran de las mejores. O sea, tengamos en cuenta que Asiria era, según las profecías que estaban escritas, iba a ser el país o el imperio que iba a destruir a Israel. O sea, no era poca cosa ir a decirle, a dar una palabra de parte de Dios a ese pueblo, y un pueblo totalmente, como vamos a ver más adelante, ¿no?, como perverso, un pueblo, la verdad que era muy difícil para Jonás, en su mente natural, poder decir, "Mm, voy a ir, voy a ir corriendo hacia Nínive a decirle la palabra". O sea, él lo primero que pensó fue también en su pueblo, ¿no? Porque sabía que era Siria la que iba a destruir a Israel. Así que no, no para él, yo creo que en su mente no debe haber sido muy fácil. Y Y yo también pensaba, tenemos ejemplos. Aldo, Sí, pensaba, sí, imaginemos que hoy el Señor nos levanta, ¿sí? Y nos dice, eh, vas a ir a predicar, te voy a enviar como misionero, así como alguno sí, fue hace poco tiempo eh, allá a Europa. Bueno, pero supongamos sí, que hoy Darío o José Luis, ahí el Señor los levanta y les dice, los voy a enviar mm, a Irán, claro. voy a enviar a predicar a Irán. Y uno dice, pero allá me van a cortar la cabeza si llego a ir allá a predicar y hablar de Jesús. Bueno, ¿y por qué doy el ejemplo de Irán? Porque Asiria, ahí Nínive, hoy, geográficamente, es donde está Irán. Por eso Ujú, es que hablamos de ese lugar. ¿Listo? así es. Ahí en el mapa podemos ver, ¿no?, dónde está Nínive y la distancia que hay entre Jerusalén, que sería lo más cerca, ¿no?, de donde estamos hablando, y Nínive, que serían más o menos 600 kilómetros, calculemos. Esa es la distancia, ¿no?
Y bueno, ahí viene el viaje equivocado, si Ajá. se quiere, de Jonás. Dice en el capítulo 1 versículo 2 dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Está hablando Dios acá. En el versículo 3 dice, baja a Jope, siempre estamos hablando del capítulo 1, ¿no? Baja a Jope, bajó a Jope y encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Que Jope está Eh, acá más o menos, que ahí donde yo estoy y marcando la fecha. claro, Jope está un poquito abajo de entre Sidón y por ahí, más o menos, un poquito más arribita. Sí, Un poquito más arriba, por ahí más o menos está Jope. Por ahí ese es el lugar hasta donde fue Jonás. Bueno, encontró un barco que iba rumbo a Tarsis. Tarsis, yo no tenía un mapa, pero yo más o menos para que nosotros nos demos una idea, ¿no? Nos situemos geográficamente, pero también en nuestra vida, ¿no? Nos situemos en el lugar de Jonás. Jonás se quería ir 3.000 kilómetros de distancia de ese lugar. Se dice que Tarsis es el estrecho de Gibraltar, ¿no? El que está entre África y Europa, o sea, entre España y Marruecos. Ahí es un estrecho que ahí, por los historiadores dicen que ese es el lugar donde está Tarsis. O el sea, fin tres del mil mundo. kilómetros a través del mar. ¿Y qué es lo que pasó, no? En ese trayecto. Lo que nosotros podemos ver en esta historia es los milagros de Dios. O sea, no solamente Dios hizo un milagro que después también lo vamos a ver en Nínive y demás, también es un milagro a dónde. Dice que Jonás, cuando él toma ese barco, dice que el Señor lanzó, está en el versículo 4, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. ¿Qué es lo que pasó? Cuando comenzó el viento, los marineros se comenzaron a preguntar, ¿no? ¿Qué es esto? Porque no era una tormenta normal y común. Esa es la tormenta más o menos para tener una idea de lo que le estaba pasando a los marineros. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo. Estaba descansando como si nada pasara. Entonces, dice que empezaron a preguntarse qué es lo que pasaba, ¿no? Y uno del capitán del barco lo vio a Jonás seguramente ante la tormenta, lo vio durmiendo o roncando, no lo sé, pero lo despertó y le dice, ¿qué haces, dormilón? ¿No? Eh, entonces lo despertó y se subió a la borda y empezaron a preguntarle, a ver, a interrogarlo, a ver quién era, de dónde era, ¿no? Eh, pero dice que ellos entendieron que había algo superior a Más. lo que ellos habían pasado en otras tormentas. Y dice que echaron, bueno, dice que Jonás duerme en el versículo 6, que después vamos a ver otra tormenta similar. Levántate, clama a tu Dios, dice acá, ¿no? Bueno, echaron y Jonás le explicó quién era, que él era un hebreo, ¿no? Dice, soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo. Bueno, echaron suerte y ¿en quién cayó la suerte? En Jonás. ¿Quién tiene la culpa? Le dijo, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Y lo interrogaron. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo. En el versículo 10 dice, ¿qué es lo que has hecho? Le preguntaron, ¿no? ¿Qué es lo por qué? O sea, ¿cuál es la causa? Y dice que, bueno, él le dijo, ¿no? Que por culpa de él le estaba sucediendo eso. Dice que los marineros no lo quisieron y le dice Jonás que lo tiren, ¿no? Al mar, que no pierda más tiempo, que lo tiren al mar, pero ellos temiendo, ¿no? Teniendo ese temor, dice, ¿qué es lo que ha hecho? Los marineros no quisieron echarlo al mar eh, y empezaron a remar hacia la orilla para dejarlo a Jonás en la orilla, para no tirarlo al mar. Y dice que más fuerte se enfureció el mar, o sea, cada vez más fuerte. Era cada vez más fuerte, entonces, ¿qué hicieron los marineros, no? En el capítulo 14, siendo de otras culturas y demás, dice, clamaron al Señor. Dice, no nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Eso está en el versículo 14. Y bueno, acá podemos ver inocente entre comillas, ¿no? Porque inocente, digamos, para ellos, pero
para nosotros, sabiendo la historia, no es tan inocente, porque estaba desobedeciendo nada menos que a Dios, ¿no? Adiós, correcto. Sí, entonces para nosotros no sé si es tan inocente. Y bueno, dice que lo echaron al mar y se calmó la tempestad. ¿Qué es lo que pasó cuando, o sea, pero no es que lo echaron con a veces no, parece en los dibujos un bote y demás, no, no, lo tiraron, lo tiraron de Al una, mar. lo tiraron directamente al mar. O sea, por ahí a veces aparece remando en un bote y bueno, viene la ballena y no, no, en este caso fue por la borda, te fuiste con la... Y bueno, dice sí, que, bueno, que el mar, la tempestad se calmó en ese momento, enseguida. ¿Y qué es lo que pasó acá? Hay un milagro grandísimo, porque yo no sé cómo sería el tamaño del barco, pero calculo que los barcos normalmente habían 230, 40, 250, 300, 400 personas, no sé cuántas habrían en este barco, porque era un barco de larga distancia, digamos. Dice en el versículo 15, dice, todos creyeron y se apoderó un profundo temor al Señor. O sea, ahí vemos un milagro de que todos los que estaban en ese barco creyeron en Dios por calmar la tempestad. Y ellos, antes de que fueron salvados, ¿no? Por lo que hicieron, el Señor trajo temor sobre sus vidas. Temor, no el temor de miedo. Y podemos hablar del miedo, pero Él trajo el temor de ese reverente, ¿no? Que nosotros tenemos a Dios, sabiendo lo grande que es, y ese es el temor que nosotros tenemos sobre Él. Así que bueno, ahí ya comenzó un primer milagro, sin que Jonás por ahí eh, capaz que lo supo o no lo supo, pero la cosa es que todos ellos creyeron. Después tenemos el versículo 17. Dice, el Señor dispuso un enorme pez, como decía Pablo, lo marcan como una ballena. En otros lugares dicen que es, bueno, Leviatán, que después también el que lo quiera buscar es un monstruo marino. La cosa que vino ese pez eh, desde lo profundo, ¿no? Y se tragó a Jonás. Y allí pasó 3 días y 3 noches en su vientre, ¿no? Ahí ya terminaríamos el primer capítulo de Jonás. Ahora entramos en el capítulo 2. Dice, en el capítulo 2 siempre por ahí el profe Pablo, ¿no? Y nos hace una pregunta, ¿qué nosotros opinamos al respecto? Si Jonás murió en el pez. O sea, en ese tiempo Jonás murió. Y bueno, acá lo vemos, ¿no? Dice que en el capítulo 2, vamos a ir al capítulo 2, a ver si lo tenés, Pablo, vos el versículo ese que Sí, están... porque dice, entonces, capítulo 2 versículo 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, Ujú. invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ese es Así es. Bueno, sabemos que el Seol es la tumba misma, o sea, el Seol es el lugar de los muertos. O sea, desde ahí clamó, no, o sea, no nos dice la escritura si murió, pero nos da a entender que desde ahí Jonás clamó a Dios, porque él dice que en el versículo 7 dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y en el versículo 9 dice, ¿no? La salvación viene del Señor. O sea, en el momento más difícil de esta desobediencia o lo que Dios quería hacer con él, dice que él clamó y vino la salvación, ¿no? La salvación sabemos que es el Señor Jesucristo, Cristo mismo, ¿no? Dice, la salvación viene del Señor. Dice en el capítulo 20, 10, perdón, en el versículo 10, dice que el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. No, no quiere decir que acá lo dejó cerca de Nínive, ¿no? Seguramente ha tenido que caminar y bueno, ahí está Jonás y también, como decíamos, ¿no?
Él estuvo esos 3 días, o sea, muy lindo el horno no haber tenido, haber estado bastante pasado a pez. Así que yo creo que le daba lugar al arrepentimiento. Así que bueno, se debe haber acomodado un poco, se ha bañado y empezó el camino, ¿no? A Nínive. Pero dice, el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Acá vamos viendo, ¿no? La soberanía de Dios. O sea, si bien nosotros por ahí podemos tener, eh, qué sé yo, ciertas dudas o no, qué sé yo, no creernos capaces de poder hacer ciertas cosas, pero Dios en su soberanía mueve todas las cosas para que nosotros podamos cumplir el propósito. Eso es lo fundamental. Por eso Dios es omnipotente y total. De ahí nos vamos al capítulo 3. Saltamos directamente al capítulo 3. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Ya 2 veces le había hablado. Y a mí lo que me impresiona, ¿no? De esto, a pesar de que Jonás eh, no, no fue obediente en la primera orden que le dio al Señor, él siguió hablando con Dios como profeta. Él siguió hablando con Dios y Dios siguió hablando con él. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Y a dónde lo volvió? Le volvió a mandar a Nínive. Y acá tenemos que era Nínive en ese tiempo. También tenemos que ver que en la época que estaba Jonás, era un tiempo bueno de que había pasado Israel porque Jeroboam II había tenido, habían tenido buenas cosechas y no estaban pasando tan mal. Entonces, eh, tenemos que entender también que en ese tiempo irse de ese lugar para irse a un lugar desierto, un lugar que en Nínive en ese momento estaban pasando hambre, tuvieron un terremoto muy grande y era ese lugar o sea, un lugar que tenía problemas de todo tipo. ¿Qué era Nínive? Nínive como lugar histórico, ¿no? Porque tenemos que entender también, muchos dicen que esto es una alegoría, este libro no es histórico, pero después, cuando, como comentaba el profe Pablo, vamos a ver cómo Jesús la nombra. Entonces, vemos que es histórico. Ahí se confirma la historia de esto. Nínive era una ciudad importante que fue fundada en el 3000 antes de Cristo y fue destruida por los babilónicos en el 612 antes de Cristo. Dice que es el centro de pecado y depravación. O sea, no era una ciudad muy bonita. ¿Por qué es importante Nínive? O sea, importante en ese tiempo, ¿no? Porque ahí había una biblioteca muy grande que lo había puesto Banipal, ¿no? Le había puesto una biblioteca de donde todos se nutrían de las grandes escrituras de la Mesopotamia. O sea, ahí había lo que era una universidad muy grande. Entonces, muchos de los que necesitaban información o necesitaban tener algún estudio, se iban directamente a Nínive. Por eso también era tan importante, ¿no? Eh, Ahí también, bueno, en ese lugar, ¿por qué se hizo famosa Nínive? Porque fue célebre por su belleza, primeramente. Habían jardines paisajísticos dentro de Nínive, había un parque zoológico y, bueno, en el día de hoy representan a la ciudad del pecado. También tengamos en cuenta que en ese lugar dice que estaba rodeada de 12 kilómetros de murallas. En las murallas también pasaban dos carros, uno de frente, o sea, uno iba para un lado y en contramano podían pasar dos carros, o sea, anchísima era lo que es lo que son los muros de las murallas, ¿no? Y después tienen 750 hectáreas que estaban dentro de esas murallas. Ahí también podemos ver que Dios dice que habían 120.000 habitantes, pero se calcula que dice 120.000 eh, hombres, así que más o menos se calcula que eran 600.000 personas en total de los que habían ahí. Y bueno, la destrucción de ese lugar fue profetizada por Nahum, el profeta Nahum, que también después lo vamos a ver más adelante y ahí si uno se va acordando de todos estos acontecimientos, va a poder ver, ¿no? El lugar
el tiempo que fue profetizada la destrucción de Nínive. Dice que Jonás se fue internando en la ciudad, la recorrió todo un día. O sea, él empezó a recorrer todo un día y empezó a, ya entrado en la ciudad, empezó a predicar, qué es lo que le iba a pasar a la ciudad. Dice que se internó, recorrió todo un día, mientras proclamaba dentro de 40 días, esta es la palabra que Dios le había dado, dentro de 40 días, Nínive será destruida. O sea, yo también recién o sea, le preguntaba a Marta, ¿no? ¿Cuál sería, o sea, cuál habrá sido, está bien que era de Dios la parte de Dios, ¿no? Pero ¿cuál habrá sido la estrategia de Jonás para que lo escuchen? Porque era una ciudad grande y uno hoy yo decía, supongamos que el Señor me diga, ¿no? Que traiga una palabra para Buenos Aires. ¿Y a dónde, no? ¿A dónde comenzar a predicar? Pero fue tanto, ¿no? La prédica de Jonás que dice que en el versículo 5 de este capítulo 3 dice que los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, entre ellos proclamaron ayuno. En el versículo 6 dice, cuando el rey de Nínive, tenemos que tener en cuenta también que en ese lugar ellos creían en un Dios, ellos tenían un Dios, se llamaba Asur, de donde deriva la palabra Asiria, Asur con dos S, que es, o sea, ellos tenían una escritura, ¿no? Es la letra A y la S, que la letra A quiere decir el Dios, ¿no? Y con el signo S, Sar, que sería S-H-A-R, que sería infinito, o sea, el Dios infinito. Para ellos, él era el Dios de la totalidad, creador de los cielos y los lugares infernales. Su esposa, esto también como es como un paréntesis, ¿no? Su esposa era Istar. Lo vemos también muchas veces ahí en los libros de los distintos profetas, también es nombrada Istar. Luego sería, para los babilonios, es el dios Marduk. Ese sería Asur, el dios de ellos. Para ellos era el creador de todas las cosas, ¿no? Y ellos creían en él. Y aparte que eran politeístas, o sea, aparte de creer en eso, creían en muchos dioses. Desde ahí dice que desde el lugar ese, ¿no? Sería el de donde salió el código Hammurabi que hablamos el otro día, ¿no? En el instituto. El código Hammurabi que es, ¿no? Es un código de leyes que tenían que obedecer. Bueno, su nombre probablemente del rey fue Abad Nirari. O sea, no se tiene mucha certeza, pero sería Abad Nirari. Es interesante este rey. ¿En qué sentido? Este rey aparece en Segunda de Reyes, capítulo 13, del versículo 1 al 5. ¿Sí? Por ahí me lo podés leer, Pablo, Sí, o alguien si lo tiene. Segunda de Reyes, Sí, 13, 13. versículos 1 al 5. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Versículo 3. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Versículo 5. Y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Así es. Acá resaltar de esto, ¿no? Y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios. Por lo que yo estuve leyendo, este Abad Nirari, este fue el rey que, porque no lo nombra acá, en este libro.
de Segunda de Reyes. Pero, según lo que yo estuve investigando, este es el mismo rey que libró en ese momento a Israel de los sirios, ¿no? Así que cuando Joacás imploró, Jehová lo escuchó. Y bueno, y Jehová Dios, a un libertador, dicen otro, ¿no? Eh, y esto también, ¿por qué? Porque eso también quedó como, no sé si deuda, ¿no? Pero quedó como que Dios lo usó a él y bueno, tendría que haber una recompensa sobre lo que hizo a favor de Israel, porque tengamos en cuenta que cuando alguien hace algo a favor nuestro, Dios recompensa, porque cuando alguien nos bendice de alguna forma, Dios lo va a recompensar, porque también el otro día veíamos, ¿no? Dios no puede ser menos que nadie. O sea, si, cuando yo bendigo a una persona, no solamente esa persona va a ser bendecida por Dios más de lo que yo la pueda bendecir, porque Dios nunca va a ser menos que yo, entonces Dios la va a bendecir más y también me va a bendecir más a mí. O sea, por eso es el tema de la bendición, ¿no? De bendecir, te bendigo, o sea, ¿por qué? Porque Dios, como no puede ser menos que nosotros, siempre nos va a bendecir aún más. Así que bendigamos, bendigamos que eso es favorable siempre, siempre, siempre. Bueno, entonces también acá vemos, ¿no? Que el pueblo estaba en este momento, estaba en el peor pecado y ellos se arrepintieron y el rey también dice que proclamó bajo decreto un ayuno, que ayunaran todos, hasta los animales tuvieron que ayunar. Entonces, dice que eso hizo de que Dios se arrepintiera. ¿Y qué pasó con esto? Ellos se convirtieron. Ahora, ahí también hay, ¿no? Otra. ¿Cómo se convirtieron ellos? Porque seguramente hubo, digamos, un entendimiento espiritual de parte de ellos, porque ellos también eran espirituales en su momento. Entonces, pudieron ver que a través del arrepentimiento, a través de el corazón contrito y humillado delante de Dios, a través del ayuno, Dios no lo rechaza, ¿no? Lo dice el Salmo 51, ¿no? Un corazón contrito y humillado delante de Dios, Él no lo va a rechazar. Entonces, yo creo que eso también vino en la convicción de que en qué situación estaban ellos. Ellos estaban metidos en pecado, ¿no? Entonces, acá hay una palabra que también venía, ¿no? A mí en todo esto, que está en Juan 16:8. Ahora va a estar hablando el Señor Jesucristo. Juan 16:8. ¿Qué es lo que sucedió en ese lugar? Si lo vemos un poquitito, sería 16:7, así lo podemos entender, ¿no? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. O sea, la única forma de que nosotros tenemos de convencernos de pecado, ¿no? De justicia y de juicio es a través del Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu Santo trajo esa convicción a través de la predicación de Jonás. Así que la predicación hace de que un pueblo se arrepienta y pueda tener la salvación. Y de ahí ya pasamos al capítulo 4 directamente. El capítulo 4 de Jonás. Así seguimos con esta historia que la verdad que tiene muchísimo para nuestros días, porque por ahí nosotros tenemos que entender que hay palabras que todavía están vigentes del Antiguo Testamento para los días de hoy. En el capítulo 4 dice, oró a Dios enojado porque había salvado un pueblo. Eso fue Jonás, que comenzó a orar a Dios, dice, enojado. También, ¿no? Eso trae casi como no sé, como una gracia, no. O sea, él enojado fue a Dios y le habló, y Dios le contestó. Eso es lo más llamativo de esto, que él tenía una conversación, ¿no? Una conversación cara a cara con Dios. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Uno por ahí va a veces
qué sé yo, va temeroso, ¿no? Adelante de Dios, bueno, a ver qué es lo que hice mal esta vez. Pero no, dice que, Jonás dice que estaba enojado. Y así, dice que fue y oró a Dios. Podemos ver en el versículo 3 dice que, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Esa es la conversación que tenía Jonás con Dios. Que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo, ¿no? Bueno, está, la verdad que enojado, pero ¿por qué estaba enojado si Dios había traído salvación a ese pueblo? Sí, es raro, ¿no? Después en el versículo 4 dice, Dios conversa con Jonás. Que, o sea, y él le siguió, Dios le siguió la conversación a este enojado, a este enojón. Así que me llamó mucho la atención eso, la verdad que me reía solo porque hay que estar delante de Dios y decirle, Señor, quítame la vida, como pasó con el profeta Elías, ¿no? Prefiero morirme. Eh, bueno, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Jonás? Dice que hizo una enramada después de toda esta conversación que tuvo con el Señor, de esta oración, que también está bueno para sacarle jugo a esa parte, ¿no? Está bueno porque es una oración muy, muy buena. Se puede sacar en varias partes y hacer una oración muy buena de esta parte de Jonás, a pesar de que estaba enojada, ¿no? Dice que hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Él, así como está la foto, mirando a ver si era cierto que iban a ser salvados toda esta manga de pecadores, todo este montón de pecadores. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Vino la salvación. Dice Dios, bueno, a ver qué sucedía con la ciudad. En el versículo 6 dice, Dios dispuso una planta, ¿no? Que cubrió a Jonás con su sombra y Jonás se alegró. Una planta que creció de un momento para otro, creció y comenzó a darle sombra. Pero se costó Jonás, dice, y en el versículo 7 dice, Dios dispuso un gusano que heriría la planta y se marchitó. O sea, la planta se secó en la noche. Y Dios dice, dispuso un viento oriental abrasador. El sol hería a Jonás en la cabeza. ¿Y qué es lo que dijo nuevamente Jonás? Dice, prefiero morir que seguir viviendo. Ahora ahora sí podemos leer del versículo 9 al versículo 11, que ya sería el final de este libro de Jonás. Y después, bueno, tengo acá unas anotaciones que también las voy las voy a comentar. Así que sería Jonás, capítulo 4 del versículo 9 al versículo 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, pero en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Amén. Y ahí termina, ¿no? Lo que es la enseñanza en esta parte. Pero yo también hice unas anotaciones, ¿no? Vos, no sé si hay alguien que quiere agregar o vos, Pablo, querés agregar algo sobre hasta aquí, sobre esto. Eh, no, ahí únicamente que me llama la atención que el libro termina con una pregunta. Generalmente cuando uno lee el libro es como que espera la conclusión al final, como el Claro, desenlace en los últimos versículos. Eh, pero acá no termina con una pregunta. Y me llamó la atención eso. claro. Bueno, acá yo puse como esto es personal, ¿no? ¿Qué podemos rescatar del libro de Jonás? En primeramente, la palabra de Dios tiene cumplimiento a pesar de los hombres, ¿no?
En este caso no es el profeta, sino es la palabra de Dios la que se cumple. Si bien el profeta da una palabra, pero en realidad es la palabra de Dios la que tiene el cumplimiento. En segundo lugar, la misericordia de Dios, ¿no? Él salvó a los del barco y salvó a los de Nínive. Después tenemos cómo Dios es soberano. Él calmó la tormenta, le dio salvación a los gentiles y le mostró aún en algo pequeño, ¿no? En una planta, le mostró a Jonás cómo es el poder de Dios. En una tormenta que parecía que se iban a morir y en una pequeña planta, cómo Dios tiene el poder sobre todas las cosas. ¿Y qué representa Nínive, ¿no? En este tiempo para nosotros? Eh, Nínive para nosotros le representan las personas que no nos caen bien. O sea, si hay alguien que no te cae bien, Dios seguramente te va a llegar a predicarle a esa persona o una familia. Así que atentos porque Dios seguramente nos va a usar para eso. Cuando nosotros nos convertimos, ¿no? Hago un paréntesis. Y cuando nosotros nos convertimos con mi esposa, fuimos a la casa de una familia que tuvimos un problema bastante grande, es un problema, eh, o sea, no viene acá al caso, ¿no? Explicar cuál fue el problema, pero fue la verdad que bastante para nosotros, para nuestra familia, fue muy doloroso. Pasamos unos momentos malos, bueno, así que fuimos a la casa de esa persona y yo, la verdad que antes de conocer a Dios, yo lo había ido a amanecer a esta persona, porque lo que había hecho no estaba dentro de lo correcto. Pero bueno, el Señor nos dijo que teníamos que ir a pedirle perdón por toda la situación y a predicarle. Le predicamos, él no aceptó, pero bueno, así nosotros, no fue en el caso de Nínive, pero bueno, tuvimos que ir a predicarle y bueno, a veces Dios nos va, nos va a hablar así de esa forma. Y también como hablaba el profe, ¿no? Pablo recién que daba que Jesucristo lo usó a Jonás como eh, una señal. Y esa señal es esto, ¿no? Después de esa señal que dice que quiere enseñar, que estaría muy bueno leerlo en Mateos, eso está en Mateo 12, 39 al 41. 39 al 41. Mateo 12:39 dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Ah, Nínive se levantarán sí. en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. O sea, es que es duro, o sea, tomó, ¿no? La historia de Jonás para que estos que demandan señales, porque dice que los judíos demandan señales, ¿no? Y los griegos sabiduría. Así es que en este caso le dio esta señal. Que busquen en eso, el pueblo de Nínive traerá juicio sobre ellos. Y otra de las cosas que me hablaba el Señor a través de esto, que es lo último que acá con esto ya voy cerrando, acá vemos dos tormentas. En una participó Jonás y en la otra participó el Señor Jesucristo. Yo lo que pude rescatar de esto, la primera foto de Jonás, ahí del barco, esa es la foto de Jonás, ¿no? La primera. Dice que Jonás dormía, los marineros tenían miedo y no creyeron en la palabra de Jonás, que les dijo que lo tiraran por la borda y remaron, y más la tormenta se arreciaba, ¿no? O sea que ellos querían usar su fuerza
eh, y cuando lo tiraron, el mar se calmó. Ese es lo de Jonás. Y en este caso, en el caso de Jesucristo, que es la otra. Esa es una pintura que existe, esa es de Rembrandt. Rembrandt la pintó él y él mismo, hay una cara que mira hacia nosotros. Esa cara es él mismo, o sea, es exactamente, es su rostro, el rostro de Rembrandt está incluido dentro de los discípulos. Eso está bueno, porque esas que es cuando Jesús le dijo que remaran y bueno, él también estaba durmiendo. Dice que Jesús dormía. Y los discípulos, dice, como los marineros, porque ellos también eran marineros y pescadores, ¿qué le dijeron a Jesús? Sálvanos. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Hombres de poca fe. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Ellos tenían miedo también. Entonces, para mí, personalmente, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Cuando yo tengo miedo, seguramente vendrá la tormenta. Por eso, cuando yo tengo fe, las tormentas, aunque esté en la tormenta, no voy a tener dificultades. En medio de la tormenta, es la fe lo que a mí me va a sacar de esa tormenta. Porque los marineros no creyeron que Jonás lo tenían que tirar a Jonás. Y en este caso, no creyeron que Jesucristo iba con ellos. Pero él le dijo, hombres de poca fe. Entonces, a veces, nuestra fe o la fe de otros hace que las tormentas se desaten. Entonces, eso es lo que Dios me hablaba, ¿no? Que nuestra fe no decaiga, porque aunque hayan tormentas, Jesucristo va a estar con nosotros y esa fe que nosotros tenemos en Dios es la que va a aplacar las tormentas. Así que ese sería lo máximo. Hasta acá llegó